yo resumir el tema, ¿sí? Porque aquí hay mucha cosa para revisar. Entonces quisiera empezar, ¿qué problemas o dudas tienen con el uso del ventilador? ¿Qué problemas han tenido? Si lo han usado, si no lo han usado. Ninguna. Bueno. Entonces para hacer esto, no hacerlo monótono, que se vayan a cansar ahí, yo voy a empezar a hacer preguntitas y vamos resolviendo. ¿Listo? Cuando ustedes encienden el ventilador, él les va a dar dos opciones, paciente actual o nuevo paciente, ¿correcto? Cuando le damos nuevo paciente, él nos abre una ventana aquí y nos pregunta que si deseamos continuar con los chequeos anteriores. ¿Ok? Entonces, si estamos de acuerdo con eso, le decimos que sí. Si no, no. Y entonces venimos a esta parte de acá, donde está paso número 1, 2 y 3. El 1 es chequeo del equipo. ¿Cuándo chequean ustedes el equipo? Cada vez que se utilice con un paciente. Entonces, cada que cambiemos un paciente, debemos de hacer el chequeo del equipo. ¿Cuándo hacemos el chequeo del circuito? Igual. No siempre. Pues siempre lo hacemos como para que quede completo, porque muchas veces el equipo bota una alarma donde dice que no fue completado, porque uno no le hace las dos partes. ¿Qué? No, tranquilo. Bueno, entonces le digo que no siempre es por lo siguiente, porque a veces ustedes están usando este circuito y ese circuito llenó de sangre, de secreciones, se rompió por X y Y razón, o la institución cambia el circuito, por ejemplo, cada 15 o 20 días de ventilación. Entonces ahí también hay que hacerlo. ¿Listo? Porque el circuito que yo le estoy montando es diferente, puede tener más fuga, puede tener menos distensibilidad, más distensibilidad, puede tener más resistencia, menos resistencia. Entonces, en el test del circuito, ¿qué se chequea? La extensibilidad también. Resistencia. Extensibilidad. Resistencias, extensibilidad y fuga. Entonces, para hacer la compensación de pérdidas de volumen y pérdidas de presión, ¿correcto? Entonces, por eso es que hay que hacer. Bueno, y el paso 3 sería entonces la terapia que vamos a usar. ¿Cuáles terapias puede usar yo en el ventilador? Esas tres partes, listo. Y este ventilador les puede servir para paciente adulto, pediátrico en este momento. Si a futuro lo necesitan para neonato, también se puede configurar para neonato. Listo. Entonces vamos a suponer que vamos a terapia de oxígeno, entramos, vamos a conectar toda la cánula, vamos a conectar el circuito y vamos a conectar el humidificador. ¿Ok? El humidificador, cuando está en terapia de oxígeno o de alto flujo, lo ubican en no invasivo o en invasivo. En no invasivo. Bueno, la recomendación es usarlo en invasivo. ¿Por qué razón? El humidificador, la cascada. Recuerden que cuando usamos terapia de alto flujo, hay que usar humidificación activa, no pasiva sino activa. ¿Listo? Entonces, en ese caso, lo ideal es usar en modo invasivo, porque entre más alta esté la temperatura del gas, mejor se hace la terapia, es más eficiente la terapia. Entonces, por favor, traten de hacerlo en ventilación invasiva. ¿Listo? Ahora, cuando estamos aquí chequeando el circuito, es muy importante que ustedes le digan qué tipo de circuito están usando. ¿Sí? Porque no es lo mismo yo usar nariz de camello, que es humidificación pasiva, a usar cualquiera de los con hilo caliente o sin hilos calientes. Entonces hay que decirle eso. ¿Para qué? Para que el equipo sepa qué espacio muerto va a tener, porque mire que con la cascada tenemos un espacio muerto mucho más grande, más alto. Y fuera de eso la temperatura es más alta que si usamos un filtro pasivo y la humedad es más alta, porque en un humidificador la humedad va a más del 90%. Y ustedes saben que los flujos cambian. Cuando yo le cambio la humedad, se vuelve más denso, o sea que va a tener más volumen. Y si le cambio la temperatura, se expande el gas y entonces vamos a tener más volumen. Entonces nosotros en Ranger compensamos todo eso, para que el volumen corriente inspirado y exhalado sea el real. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces por eso es importante decirle eso. Si yo no quiero que me compense eso, pues da lo mismo decirle este o este. Sí, pero lo ideal es que lo compensemos. Ahora, si ustedes saben cuál es el circuito que están usando,
Aquí están casi todas las versiones de circuitos que hay en el mercado, seleccionan el que vayan a usar y ya el ventilador sabe las características de ese circuito. En este caso también directamente. Listo. Entonces vengamos aquí a terapia de alto flujo y aquí están las variables. ¿Qué programo yo? IO2 y flujo, ¿correcto? Y ahora en este ventilador ya tienen una más que se llama Pmax. ¿Para qué han usado la Pmax? ¿O qué criterio la han usado? ¿A usted no lo usamos para eso? Ah, bueno. Porque no se compraron los aditamentos. Ah, bueno, perfecto. Entonces no voy a obviar eso. ¿Listo? Bueno, entonces vamos ahora a no invasivo. Entonces pulsamos en no invasivo. Si yo estoy en no invasivo, ¿cuáles modos ventilatorios podría hacer en no invasivo? ¿O cuáles han usado? Esos son los que han usado. ¿Y cuáles más pueden usar? Entonces, en Dragger ustedes pueden usar todos los modos de manera no invasiva. ¿Por qué en Dragger lo podemos usar y en otras marcas no? Porque ustedes saben que la tendencia de la ventilación ahora es hacer ventilación no invasiva, mientras el paciente lo permite. Entonces yo aquí puedo hacer no invasivo, puedo hacer una PLD, puedo hacer un BIPAP, puedo hacer un SINF, cualquier modo ventilatorio lo puedo hacer de manera no invasiva. Yo lo selecciono. Listo. Para que ustedes sepan que el ventilador está trabajando de manera no invasiva, aquí se ubica de color verde. Esto significa que el ventilador está trabajando en no invasivo. ¿Listo? Si vamos a tubo, entonces venimos acá, ya no está verde, ¿sí? Entonces está normal. Y acá, entonces vamos a decirle que es un nuevo paciente. Lo confirmo. Y entonces el equipo acá me pregunta que si queremos seguir con el chequeo, le decimos que sí. Y me pregunta cuál es la talla del paciente. Con base en la talla me va a calcular el peso ideal corporal. ¿Y para qué me sirve eso? Para la programación del ventilador. ¿Pero qué me programa? Un volumen. El volumen minuto. Listo, no hay corriente y no hay volumen, minuto. O sea que me va a ajustar el volumen corriente y la frecuencia para que me dé un volumen óptimo para ese paciente que tiene ese peso y desde aquí empezamos a hacer protección pulmonar. ¿Listo? Entonces vamos a suponer que ese paciente mide unos 50. ¿Listo? Sí, claro. Está como Sacamos que mirarlo a ver. bueno, digamos. ¿Saco que ver. cinta? ¿Saco cinta? No está. ¿De verdad? Vamos a llevar pacientes. Bueno, entonces, con ese peso ideal corporal, mire que me ajustó el volumen corriente y me ajustó la frecuencia. Los demás parámetros vienen por default. ¿Sí? El default es una configuración que ustedes hacen para que si alguna vez toca conectar el ventilador y no hay una persona que esté muy capacitada en ventilación, pueda iniciar una ventilación. Entonces, el default que ustedes tienen en este momento es un PIC de 8, no sé si es el que ustedes usan de inicio. Tienen un flujo pico de 22, tienen una presión máxima de 29 y un tiempo inspiratorio de 0.9. A mí me parece que esos datos están muy bajitos para iniciar un paciente, ¿listo? Pero es ahí que ustedes dejaron programado en el ventilador. Si lo quieren cambiar, yo se lo, y ustedes no lo saben cambiar, yo se los configuro. Listo, entonces ya ajustamos eso. ¿Con cuántos mililitros se está ajustando el ventilador de acuerdo al peso ideal corporal? Entonces en Dragger de Alemania los ventiladores vienen siempre a 6 mililitros por kilo. ¿Sí? Y el modo neonatal viene a 5 mililitros por kilo, por seguridad. Si ustedes lo quieren cambiar, me dicen y yo se los cambio a 7 o a 8, a lo que ustedes manejen. Entonces, si yo estoy de acuerdo con eso y este es el modo ventilatorio que yo voy a usar, entonces simplemente le digo aquí iniciar. ¿Okay? Este símbolo de información que hay acá, ¿para qué lo han usado? Por si el ventilador pita por alguna alarma, puedo mirar la información, qué es lo que puedo hacer para posible solucionarlo. Pero eso sería en el menú de alarmas. Aquí en este menú, ¿para qué me serviría?
Entonces, vamos a suponer, voy a poner un ejemplo cualquiera. El modo también lo explica ahí. Eso. Yo, por ejemplo, voy a usar un asistido controlado por volumen, ¿sí? Pero yo no sé cómo funciona eso. Entonces simplemente le pulso información y el equipo me trae toda la teoría de lo que es el asistido controlado por volumen, que es en este caso. O por decir algo, alguien no sabe por decir algo que es PPS. Entonces pulsamos PPS, le damos la información y él me trae toda la teoría de lo que hace el PPS. ¿Sí estamos? O donde estemos, por ejemplo, yo estoy en una maniobra de, por ejemplo, el NIF, o estoy haciendo P01, y no sé cómo hacerlo, ni para qué sirve, ni nada de eso, le pulso la información y él me trae toda la teoría. ¿Ya estamos? Entonces es muy práctico por eso. Bueno, entonces, lo que les decía, ya me ajustó volumen corriente y me ajustó frecuencia para ese peso corporal. Eso me da un volumen de 6.5, ideal para ese paciente. Y como les decía, desde aquí empezamos a hacer protección pulmonar. Ok. Listo, recuerden que cuando yo modifico una variable, que esa variable me modifica otra, el ventilador me calcula las otras, para que usted no tenga que poner a hacer cálculos. Entonces, por decir algo, yo quiero saber aquí cuál es el volumen minuto, cuál es el tiempo de plató, cuál es el volumen corriente por peso ideal corporal y cuál es el peso del paciente. Entonces pulso ahí. Si voy con el tiempo inspiratorio, ¿qué me modifica el tiempo inspiratorio? No, la frecuencia mandatoria, el volumen está aquí. Entonces me va a modificar el tiempo exhalatorio y la relación ideal. ¿Listo? Entonces mire que yo pulso el tiempo inspiratorio y aquí está. Entonces vamos a suponer que yo necesito una relación diferente a esa. Entonces voy modificando. ¿Y cuánto necesito una relación 1-3? Entonces voy modificando hasta que aquí me dé una relación de 1-3. ¿Listo? Va a haber un momento en que ustedes están cambiando esto, mire, y ya no me deja subir. Entonces él por seguridad me dice, si usted sigue subiendo se va a pasar a relación inversa. ¿Está seguro de eso? Pues yo le digo que sí y me deja seguir subiendo. O si voy para abajo, me va a ocurrir lo mismo. ¿Okay? Ahora, si yo voy a modificar la frecuencia me modifica el volumen minuto, la relación y el tiempo exhalatorio, es lo mismo. Yo necesito aquí un tiempo exhalatorio o un volumen minuto, por ejemplo, de 6. Entonces ubico acá hasta que me dé 6 por esa frecuencia. Va a llegar un momento en que ustedes tienen que programar un tiempo diferente, ¿sí? Pero no quieren que esta relación de 1-3 cambie. Entonces, en otros equipos, ¿qué les toca hacer a ustedes? Cambiar el tiempo y reajustar el tiempo exhalatorio o la frecuencia. ¿Listo? Aquí es más fácil. Yo pulso el tiempo, le digo que yo quiero sostener esa relación 1-3, entonces le digo, engáncheme la frecuencia. Entonces yo necesito un tiempo de 1.5 o vamos a colocarlo en 1.5. Entonces él me dice que necesitamos una frecuencia de 10-3 para mantener la misma relación 1-3. ¿Sí, listo? O yo necesito una frecuencia diferente, por ejemplo necesito 14 y quiero que no se me modifique esa, entonces engancho el tiempo expiratorio y lo cambio. ¿Ok? Entonces mira que es muy cómodo y muy seguro. Otra ayuda es, bueno, enseguida miramos eso que sí es controlado por presión. El otro tema es flujo. ¿Ok? Entonces dependiendo en el modo que estemos y con las ayudas que estemos en el modo ventilatorio, ustedes van a tener aquí flujo pico o vamos a tener rampa. ¿Saben cuál es la diferencia entre uno y otro? Porque a veces me confunden eso y se les descompensa el paciente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre flujo pico y rampa? Entonces, anteriormente todos los ventiladores trabajan con flujo. ¿Cierto? Yo le decía, por ejemplo, yo tenía un paciente obstructivo, entonces yo necesitaba, por ejemplo, aquí 60, 80 litros por minuto. ¿Listo? Entonces es el flujo que se va a usar en la inspiración para llegar a este volumen en el tiempo que yo y mantenerlo en el tiempo que yo le programé, ¿correcto? Entonces eso es flujo, litros por minuto. Ahora, la rampa es tiempo. Cuando ustedes pulsan rampa aparece segundos. Entonces tenemos 0.1 segundos, 0.2, 0.3 segundos. Entonces rampa es mucho más dinámico, más chévere. ¿Sí? Porque la rampa tiene en cuenta la mecánica ventilatoria. Entonces, ¿qué va a hacer? Yo le digo al ventilador, yo quiero que este volumen lo entreguemos, por decir algo, en 0.3 segundos. Entonces el ventilador ajusta automáticamente el flujo para que ese volumen llegue al 0.3. Entonces yo les pongo el ejemplo. El paciente mejoró su distensibilidad, se aumentó. ¿El equipo sube o baja la distensibilidad, el flujo? No va.
Seguro. Lo tiene que subir. ¿Por qué? Porque como tiene tanta distensibilidad, para entregarlo necesita listo para llegar ahí. Y si se baja, pues al revés. ¿Ok? Entonces es muy chévere. Ustedes me comentaron, ayer me comentaron que en la otra tienen uno que se llama Sabina 300. Ese ventilador ya tiene otra variable que es mucho mejor que esta, que es flujo y que rampa. Allá se llama aceleración. ¿Listo? Pero entonces ahora no ese tema. Ese es mucho mejor que estas de acá. Listo, entonces ya tenemos el flujo programado. Ahora, la Pmax, ¿para qué me sirve? Primero, voy a empezar a ventilar. Entonces pulsamos aquí, confirmamos que estamos ventilando. Voy a bajar un poquito este aquí con ese pulmón que tengo. Bueno. ¿Para qué usan la Pmax o qué diferencia hay entre la Pmax y la alarma de alta presión? ¿Qué es esto? Perdón. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Entonces, la Pmax la usamos para hacer protección pulmonar. ¿Listo? Y eso que está indicando, yo le voy a decir al ventilador que la presión máxima que me voy a permitir para entregar este volumen es, para un paciente adulto, normalmente de 30 a 35, ¿correcto? 30. Vamos a dejarla ahí, vamos a ser conservadores. Entonces lo dejo ahí, en 30. Vamos a suponer que el tubo se llenó de secreciones, o la nariz de camello se saturó de humedad, o la distensibilidad del pulmón bajó. Entonces mire lo que pasa. La presión va a subir y se va a sostener en 30. ¿Correcto? Y mire que el equipo no me ha dado alarma de alta presión. Listo. Entonces ahí se va a regular. Mire que se me cumple todo el tiempo inspiratorio y el ventilador trata de entregar el volumen corriente. Diferente a la alarma de alta presión, que es esta. Esta se ajusta automáticamente 5 por encima de la Pmax, por seguridad. ¿Listo? Entonces, si la tenemos en 30, esta está en 35. ¿Cómo funciona esa?